cuánta fe tenemos, porque la cantidad de fe que tengamos va a determinar nuestra forma de vivir, lo que creemos, lo que hablamos, lo que decimos o lo que dejamos de hacer. Si tenemos poca fe, se esperaría una vida sin rumbo, se esperaría una vida lejos de la voluntad de Dios. Si tú tienes mucha fe, tu vida tiene un rumbo, tiene un propósito y está sólidamente construida. La base de nuestra relación con Dios es la fe. Pero la fe tiene varias dimensiones. La primera dimensión es cuando Dios nos llama a encontrarnos con Él. Porque lo que Dios quiere, lo primero que quiere es rehacer esa relación de confianza con los demás. Es lo primero que Dios quiere. Por eso cuando no le conocemos, cuando estamos lejos de Él, Dios nos llama y nos dice, ven, si estás trabajado y cargado, ven a mí que yo te haré descansar. Si alguno oye mi voz, se abre la puerta, entraré a su vida y me quedaré a cenar contigo. Dios está buscando rehacer una relación de confianza con nosotros. En la primera etapa. En la segunda etapa, Dios nos está llamando porque quiere que formemos parte de un proyecto que Él tiene para la humanidad. Y en eso tenemos que enfocarnos. Quiero referirme nada más a un personaje en la Biblia muy famoso, nuestro querido padre Abraham. ¿Se acuerdan de él? Y fíjense que uno de los nombres que se le da a Abraham en la Biblia es que es el padre de la fe. Y yo les pregunto, ¿Abraham cuántos milagros hizo? No hizo ninguno. ¿Y por qué se le llama a Abraham padre de la fe cuando no hizo ningún milagro? Sencillamente por algo. Porque Abraham tomó riesgos, porque Abraham obedeció lo que Dios le estaba diciendo. Dice allá en Génesis capítulo 12 que cuando Abraham vivía con su padre, que por cierto era fabricante de ídolos, Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y ven, voy a hacer de ti una gran nación. Y dice el texto bíblico que Abraham salió sin saber a dónde iba. Y más adelante dice que Abraham habitó como extranjero y anduvo como nómada de ciudad en muchos lugares en la tierra de Palestina. ¿Por qué? Porque sabía que Dios le iba a dar una tierra prometida. No sabía cuál era, pero él iba caminando hacia allá. Y la última parte es cuando, después de haber esperado 20, 25 años, Dios le da la promesa de Isaac, su primogénito. Y dice la Escritura que cuando él era un jovencito, Dios le dice a Abraham, quiero que me ofrezcas en sacrificio a tu hijo. Dios no está de acuerdo en los sacrificios humanos, simplemente fue un ejercicio de fe para Abraham. Y le dijo a Abraham, quiero que vengas y en lugar de un cabrito, quiero que sacrifiques, que me ofrendes a tu hijo. Y para Abraham, no lo dice la Escritura, pero uno lo puede imaginar, diciendo, a ver Señor, me diste una promesa, me sacaste de mi casa, me dijiste que iba a tener hijos cuando yo era un anciano, tenía 75 años, cuando mi esposa era estéril, me hiciste esperar 20 años para darme un hijo y ahora que tengo al hijo quieres que te lo entregue y lo quieres matar. Y lo único que hizo Abraham es que caminó al lugar donde tenía que ser realizado el sacrificio, amarró a su hijo, lo acostó sobre el altar y a punto de matarlo, Dios proveyó el animalito que sería sacrificado en lugar de Isaac. Por eso Abraham es el padre de la fe. Abraham fue el primero que tomó riesgos. Abraham fue el primero que le creyó plenamente a Dios y lo siguió hasta donde Dios lo llamó. Si nosotros ahora queremos hablar de la fe, tenemos que pensar que Dios nos hace un llamado. Si tú hoy nos acompañas y nunca antes has entregado tu vida a Jesucristo, Él va a aprovechar este momento para decirte, yo te quiero conmigo, yo te quiero en mi familia. Deja de vagar solo sin familia, yo quiero que seas parte de mi familia. Y hoy Dios te está llamando para que tomes la decisión y el riesgo de venir a formar parte de su familia. Y si ya eres creyente, Dios te está diciendo, ok, yo di a mi hijo por ti, ya eres salvo, pero ahora quiero que participes en la construcción del reino de los cielos en esta tierra. Yo quiero darte un plan, quiero darte una tarea que tú tienes que hacer. Y eso va a requerir que tengamos que tomar una decisión. El primer punto de esta plática dice, donde Dios guía, Dios provee. Y está basado en la mención que hace la Escritura allá en Filipenses. Dice, mi Dios proveerá todas tus necesidades de acuerdo con las riquezas de su gloria en Cristo
Jesús. Pero el punto es este. Cuando llegamos al Señor Jesucristo, llegamos con muchas necesidades. Y es parte de la vida. Señor, necesito un trabajo. Señor, necesito reconciliarme con mi familia. Señor, necesito recuperar mi salud. Señor, necesito vencer estos problemas, esas crisis que tengo. Todos llegamos al Señor Jesucristo con muchas necesidades. Y parte de nuestra fe nos va a ayudar a que esas penas sean aliviadas. Pero la vida cristiana no termina ahí. Es solamente el inicio. La vida cristiana se va a extender en el paso del tiempo y en el plan perfecto de Dios que tiene para ti. Y en ese caminar que Dios tiene algo para ti, yo te puedo decir esta mañana, si tú tienes una necesidad, por muy grande que seas, Dios lo va a resolver. No sé en qué momento, pero Dios lo va a resolver. Pero tu mente tiene que estar puesta en lo que Dios tiene preparado para ti. Porque no solamente te ha llamado para que formes parte de una familia, porque tiene planes, quiere que hagas cosas para Él. Esa es la parte más hermosa de la fe, que la fe nos lleva a la acción. Por eso se trata de un riesgo, creer en Dios. La palabra de Dios dice que cuando nosotros decidimos obedecerlo, Él se encarga de los gastos. Como en una empresa cuando te mandan de viaje, ellos pagan los viáticos. Bueno, cuando tú asumes el riesgo de buscar y de creer y de seguir a Dios, no te preocupes, Él paga los gastos. Él proveerá todo cuanto necesites. Y si necesitas dinero, si necesitas gente, si necesitas recursos, si necesitas contactos, lo que tú necesites, Dios lo va a proveer. Este material, lo hemos comentado ya, es material que ha escrito el pastor Rick Warren de la iglesia Saddleback en Estados Unidos. Y al leer la práctica que tenía que compartir hoy, me encontré con que está llena de ilustraciones, porque el pastor está celebrando 20 años de haber iniciado su iglesia allá en Saddleback. 20 años. Y él narra una serie interminable de testimonios que no los voy a hacer todos ahora, solamente voy a mencionar algunos. Pero el pastor Rick Warren narra y dice, cuando yo salí de seminario en 1979, dice, yo sabía que Dios no me iba a llevar a una iglesia ya hecha. Dios quería que yo hiciera una iglesia. Dice, y Dios lo puso en mi corazón y en obediencia con eso. Dice, yo tomé a mi esposa, tomamos a nuestro pequeño, agarramos nuestro auto y comenzamos a viajar rumbo al valle de Saddleback en Estados Unidos. Dice, llevábamos unas pocas monedas con nosotros para comer, pero no teníamos dinero ni para pagar la primer mes de renta donde íbamos a vivir. Pero él, confiado en que Dios le estaba guiando, él llegó a un lugar donde una persona de bienes raíces y le dijo, necesito un lugar donde vivir con mi familia, pero no traigo ni un peso. Dice que el ejecutivo de bienes raíces se rió, pero acto seguido fue y consiguió un departamento y le dijo, no se preocupe, el dueño le perdone el primer mes de renta. Usted tendrá después para pagar. Y dice que mientras viajaban en el auto, le dijo a esa persona, dice, ¿usted ya asiste a una iglesia cristiana? Y le dijo, no. Y Rick Warren dijo, este va a ser mi primer miembro de mi iglesia. Y fue su primer miembro de su iglesia. Dice que en pocas semanas eran 6 u 8 personas reunidas en la casa de esta persona donde inició su iglesia de Saddleback en el año de 1979. Rick Warren recibió un llamado de Dios y decidió correr el riesgo. Haríamos mal si no meditamos un poquito en lo que ha sido Jesús de Nazaret. La mayoría de nosotros, yo llegué hace 7 años a este lugar. Este lugar tiene aproximadamente 30 años, poco más. Y la mayoría de los que estamos aquí, ya llegamos cuando ya estaba construido, cuando ya había aire acondicionado. Estaba pintado de otra manera, pero era exactamente lo mismo. Para los que no lo saben, déjenme rápidamente narrar. Hace 35 años había familias, personas que estaban en la iglesia de Maranata, la conocen, la que está acá en Sebastián Elcano. Y hubo el llamado para 5 matrimonios que les invitaron y les dijeron, ¿te gustaría formar parte de la construcción de una nueva iglesia? Gracias a Dios que los 5 matrimonios dijeron sí. Salieron de Maranata, dejaron su comodidad y empezaron a trabajar en esta iglesia. Empezaron a reunirse en una casa, en un restaurante. Después llegaron al Hotel de La Palapa. Después de La Palapa empezaron a proyectar para construir aquí. Hace 35 años. Yo me pregunto qué hubiera pasado si a esas 5 matrimonios que les dijeron, vente, vamos a formar una iglesia, hubieran dicho,
¿Sabes qué? Discúlpame, no tengo tiempo, estoy muy ocupado, tengo una gran empresa. O ¿sabes qué? Tengo muchos problemas, ahorita no, tal vez después. O ¿sabes qué? Estoy enfermo, ¿sabes qué? Me duelen las rodillas, ahorita no voy a poder. ¿Saben qué hubiera pasado? Que ninguno de nosotros estaríamos aquí. Pero esos 5 matrimonios aceptaron el riesgo y dijeron, sí, creemos en el Dios del que habla la Biblia. Y el gran problema es que todo el tiempo le hablamos y le cantamos a ese Dios del que habla la Biblia, pero no le creemos. Dice en otra meditación Rick Warren, una cosa es hablar de Dios y otra cosa es hablar con Dios. Una cosa es hablar de la fe en Dios y otra cosa es ejercer nuestra propia fe en Dios. No sé si, mi hermano, tú tienes algún desafío que Dios ha puesto en tu corazón. Tal vez, si es la primera vez que estás con nosotros o la segunda, seguramente ha habido personas que te han invitado a la vida cristiana y tú te has resistido, porque no logras comprender exactamente de qué se trata. Se trata de que Dios está llamando a tu vida porque Él quiere hacerte parte de su familia y tiene grandes planes para ti. Y si tú eres miembro de esta iglesia, si tú ya eres creyente en Él, estoy seguro que Dios tiene un trabajo específico que Él quiere que tú hagas. Y tienes que prepararte para eso. Número 2, dice, cuando Dios se retrasa, Él sabe por qué. Cuenta Rick Warren que él empezó su iglesia y algunos años después, como 13 años después, ya habían logrado tener una asistencia de fin de semana como de 10,000 personas. Y dice que todavía con 10,000 personas y con 13 años, ellos no tenían un lugar donde establecerse, donde reunirse. Y en ese tiempo empezaron a orar y Dios les dio, después de 13 años de empezar la iglesia, les dio un lugar donde ellos pudieran estar. En el testimonio él narra la experiencia de que buscaron un terreno, buscaron otro, dieron el enganche aquí, no lo hicieron, estuvieron a punto de pagar otro, no se hizo, hasta que Dios les llevó finalmente a ese terreno donde están ahora. Toda una experiencia. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos guía, a veces pareciera que Dios camina lento, pero nunca llega tarde. Y cuando a veces Dios no hace las cosas en nuestra vida, es porque Él está dando tiempo. Se dice que con Abraham, Dios lo llamó y Abraham salió. Dios le dio una promesa, pero esa promesa Dios se la cumplió 20 años después. Para nosotros 20 años tal vez sea la mitad de nuestra vida o una tercera parte de nuestra vida. Y a veces Dios actúa así. Uno quisiera que Dios actuara rápido, actuara pronto, que lo que uno decide se haga ya. Pero Dios tiene su tiempo. Y cuando Dios se retrasa, Él sabe por qué. Armandito, la siguiente lámina, por favor. El tiempo de Dios es preciso cuando estás buscando cumplir su voluntad para tu vida. Pareciera que Dios tiene una sala de espera. A veces esperamos un cambio, esperamos un milagro, esperamos una respuesta. Pero Él tiene sus tiempos y sus momentos. Las cosas van a suceder no cuando nosotros queramos, sino cuando Él quiere hacerlo. Y parte de esa espera es porque Dios está forjando en nosotros un carácter. Porque Dios está dando tiempo que maduremos, que crezcamos, que le conozcamos más a Él, que nuestra fe se afiance en Él. No miremos los retrasos o los periodos de espera como parte de que Dios no nos está escuchando. Al contrario, debemos confiar que Él está en control y que Él sabe cuándo hará las cosas en nuestra vida. En el número 3 dice, lo que tú le das a Dios, Él lo multiplica. Y tiene como base 2 versículos que están en 2 de Corintios, la carta que escribe Pablo, 2 de Corintios 9:6, y dice, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra en abundancia cosechará en abundancia. Y en 2 de Corintios 9:10 dice, si Dios da la semilla al campesino y el alimento que se come, Él les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra y le hará crecer. Hay un efecto en la naturaleza. Si usted siembra un grano de maíz, le dará una planta con muchos elotes y con muchos granos de maíz. Si usted siembra una semilla de sandía, le va a dar una sandía con cientos de semillitas. El efecto que Dios ha puesto en la naturaleza es que nosotros ponemos un pequeño grano, ponemos una pequeña parte y Él lo multiplica.
lo que hizo en la multiplicación de los panes y los peces. Tomó unos panes y unos peces de un jovencito, se lo dieron a Jesús y Él hizo el milagro. ¿De qué se trata esto? Se trata de que Dios pueda hacer milagros en nuestra vida. El problema está en que muchas veces nosotros nos negamos a darle a Dios. Y no es la finalidad hablar de los diezmos, pero es algo que llega a suceder. Por eso dicen por ahí que lo último que se convierte en nuestra vida es la cartera, porque estamos dispuestos a darle todo al Señor menos nuestro dinero. Y en realidad lo que sucede es que el manejo de dinero delante de Dios es una evidencia de nuestra fe. Cuando yo creo en Dios, cuando yo creo en su provisión, yo le doy a Él, no porque Él lo necesite, porque estoy evidenciando el tamaño de fe que yo tengo ante Él. No sé si ustedes lo saben, yo apenas leyendo las anécdotas de Rick Warren, dice que ellos estaban construyendo y organizaron una campaña que le llamaban ofrenda sacrificial. Y cada miembro tenía que dar lo mejor que podía de sus ahorros, de su dinero, para contribuir a construir la casa de Dios. Y dice que él sintió que Dios le hablaba y le decía: Rick, tienes que comprometerte a un año de sueldo. Y esa idea lo cautivó y no lo dejó en paz. Habló con su esposa, lo pusieron en una oración y finalmente lo hicieron. Dice: no tenemos el dinero, no es posible que nos quedemos un año sin comer, pero tenemos que ser evidentes en nuestra fe ante la iglesia que Dios está construyendo. Y se comprometieron a entregar un año de su sueldo. Dice que a las pocas semanas le llamó el editor de una casa editorial y le dijo: pastor, queremos que usted escriba un libro para nosotros. Ese libro es el libro de Iglesia con Propósito que hoy día andamos leyendo por ahí. Y dice: y como sabemos que ese libro va a ser muy vendido, le vamos a dar un anticipo. Y le dieron un anticipo de $100,000. Y Rick Warren dice: yo no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Y lo que Él quiere es que le demos lo poco que tenemos y Él lo va a multiplicar. Pero no logramos entender que no le damos y el daño lo recibimos nosotros. Él sigue siendo Dios. Pero cuando yo no le doy ni lo más mínimo que Él me pide, el daño lo tengo yo, porque mi fe se está quedando enana, se está quedando pequeñita, no está creciendo. Y dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿De qué se trata la vida cristiana? De creerle a Dios y de que lo que Dios te dice y lo que Dios te promete, eso va a ser en tu vida. Me platican, porque yo no estaba en ese tiempo, cuando empezó la construcción de este lugar. Dicen mis hermanos que llegaron a lo que era una calle toda llena de tierra y este terreno era como una barranca, y ellos vieron un templo construido y empezaron a ofrendar. Y en aquel tiempo se usó algo que no hemos usado nosotros. Aquel día no hablaban de ofrendas, no hablaban de diezmos, hablaban de aportaciones voluntarias para construirle una casa a nuestro Dios. Y para poder iniciar los trabajos, nada más para iniciar los trabajos, lograron un préstamo de $100,000 de un hermano retirado de Estados Unidos, que les dio poder pagar sin intereses y con un periodo de gracia que duraron muchos años, porque se vino la devaluación y les pegó horrible, pero finalmente lo pudieron pagar. Pero eso solamente fue una parte de lo que aquí se invirtió. Una parte de lo que aquí se invirtió. Mis hermanos, tal vez a nosotros, los que estamos hoy recientemente, no nos toca saber todo lo que hay detrás de esto. Pero atrás de esto hubieron hombres y mujeres de fe que dieron generosamente, sembraron generosamente para el reino de los cielos. Si usted no lo sabe, esto no tiene dueño. Literalmente no tiene dueño. Este espacio es del Señor y es para adorarlo a Él. Y lo que hacemos cuando ofrendamos es para la gloria y la honra de Dios. De eso se trata, el tomar riesgos en nuestra vida. Dice nuestro hermano Rick Warren que hay una mala costumbre entre los cristianos. Dice que hay algunos de nosotros que cuando sabemos que nos están pidiendo algún esfuerzo en nuestra iglesia por cooperar, empezamos a regatear con Dios. Bueno, Señor, si tú me permites que mi negocio vaya bien, si tú me permites cerrar este trato que tengo pendiente, y si tú quisieras que mi jefe me diera un incremento, pues entonces yo de ahí te voy a dar.
Y dice el hermano Rick, Dios no trabaja así. No intentes regatear con Dios, porque Dios lo que quiere es una fe anticipada. Lo que Dios quiere es que le digas, Señor, tú lo pides de mí, yo te lo doy. Lo demás te lo dejo a ti. Pero lo que dice la palabra de Dios es que lo que tú le das a Dios, Él te lo multiplica. ¿No creemos acaso en un Dios imparable, en un Dios sin límites? Entonces, ¿por qué dudamos cuando se trata de ofrendarle a nuestro Dios? El último punto es 4. Lo que Dios empieza, lo termina. Dice en Filipenses 1:6, estoy seguro que Dios, que empezó esta buena obra en ti, la va a continuar hasta terminarla en el día de Jesucristo. Lo hermoso de la vida cristiana es que el que podamos llegar hasta el final de nuestra vida como hijos de Dios no depende de mí, depende de Dios. Él ha prometido darnos de la presencia de su Espíritu para que ese Espíritu Santo nos guíe en nuestro crecimiento y en nuestra madurez como sus hijos. Pero lo que Dios está haciendo es que va a estar trabajando en nuestras vidas. Y tal vez lo que no nos damos cuenta es que mientras estamos construyendo un espacio y un lugar para adorarle, Dios está trabajando en nuestra persona. Mientras estamos colaborando con otras personas para construir su reino, Dios está trabajando en nuestras personas. Lo que Dios empieza, Dios lo termina. Mis hermanos, a ustedes y a mí nos ha tocado llegar a Jesús de Nazaret cuando ya estuvo construido. No hemos hasta ahora oído decir, hermanos, vamos a organizar una promesa. Tal vez nos ha faltado la fe. Nos ha faltado la fe porque, bueno, la iglesia necesita seguir creciendo. Y para eso se necesitan comprar espacios. No se preocupen, no voy a hacer campaña ahorita de construcción. Pero lo que me quiero referir es que tal vez nos ha hecho daño dejar pasar tanto tiempo y no presentar un desafío delante de Dios. Y lo que pasa es que caemos en la comodidad. Yo estoy bien, tengo lo suficiente, mi familia está bien. Y pensamos que eso es todo en la vida cristiana. Dicen en liderazgo que el verdadero líder se preocupa por lo que a Dios le preocupa. Entiende el corazón de Dios. ¿Y saben qué le preocupa a Dios? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué le preocupa a Dios? ¿Cuál es la preocupación más grande que tiene Dios en su corazón? Las personas que no le conocen. Las personas que viven sin Dios. Esa es la mayor preocupación que Él tiene. Y debería ser nuestra mayor preocupación pensar en aquellos que no conocen a Dios. Dice Pablo que somos embajadores y que Dios nos envía a rogarles y a decirles de parte de Dios, reconcíliate con Dios porque Dios te ama y Dios te está buscando. Si usted nos visita en esta tarde, yo le diría, Dios le está inclusive rogando, te amo y tengo grandes planes de bendición para tu vida. Si tú te niegas, ¿está bien? Si tú no quieres tener fe en mí, si no quieres creer en mí, está bien. Pero Dios te ama. ¿Por qué nos gusta andar sin Dios? Porque no le hemos conocido, porque no hemos sabido lo que significa andar con Él. ¿Se imaginan que alguien viva y pase esta vida sin ese Dios imparable, sin ese Dios de imposibles? ¡Qué tristeza! Si Dios está dispuesto para ti, si Dios te llama a que tomes el riesgo, ¿por qué no lo quieres hacer? Simplemente por una falta de fe. Mis hermanos, cuando caminamos por la vida y ya tenemos 10, 15, 20, 30 años como cristianos y nos tocan días difíciles y sentimos que nos desanimamos y sentimos que queremos tomar la toalla, no nos enredemos ni nos confundamos. Lo único que está pasando es que nuestra cantidad de fe es así. Se entendería que conforme pasa el tiempo, nuestra fe vaya en aumento. Y me da la idea, ahora recientemente, no sé si han ido a Galerías Diana, pero en los primeros lugares del estacionamiento, ya hay lugares donde llega uno y se enchufa su carro eléctrico. Quise enchufar el mío, pero no era eléctrico. Pero me imagino que eso está para que cuando alguien llega y su pila se está acabando, llega y conecta su coche mientras se va al cine y cuando regresa ya tiene pila. ¿Y saben qué me imagino?
Me imagino que muchos de nosotros como cristianos venimos el domingo y nos conectamos a la corriente de la luz y conectamos y cargamos nuestra pila. Y nos vamos el domingo a mediodía con la pila muy cargada. Yo no sé ustedes, pero a mí la pila de mi teléfono dura 24 horas, no más. Y resulta que en toda la semana no hay ese contacto, no hay esa devoción, no hay esa comunión con Dios. Y sí, para el martes o para el miércoles andamos con la pila a punto de apagarse. ¿Y saben qué pasa? Tomamos decisiones y vivimos sin esperanza, frustrados, decepcionados, porque nuestra pila se está descargando, porque simple y llanamente no tenemos la fe suficiente. Y en esos momentos cabe, como dijo Jesús a sus discípulos, ¿por qué tienen miedo? ¿Dónde está su fe? Mire, les voy a poner ayer andaba con mi esposa viajando y me habló mi chofer, por cierto andaba de Veracruz, y dice, oiga, ¿sabe qué? Pues es que me detuve en la carretera porque fíjese que alante de mí pararon un tráiler, una madrina llena de carros nuevecitos, salieron unos bandoleros al camino y le pidieron una lana, y como no les dio la lana, quemaron el tráiler con todos los coches nuevos y cerraron la carretera. Le dije, escóndete. Hay maldad en el mundo, claro. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que nosotros creemos en un Dios imparable, un Dios que no tiene límites, un Dios que es invencible. Entonces, ¿de qué te preocupas? Si nosotros nos preocupamos porque nos gusta preocuparnos, ya es asunto nuestro. Mis hermanos, yo quiero terminar en esta tarde invitándoles a un reto. Si usted vino como visita, si usted no conoce mucho de lo que hacemos aquí, yo tengo algo que decirle. Dios está llamando a su vida. No se niegue. Dios quiere despertar de usted la fe suficiente para que usted venga a sus pies y crea en Él y entregue su vida porque Dios le ama. Y usted puede hacer dos cosas, decir ahorita no tengo tiempo, o puede decir sí, yo lo quiero, no me voy de hoy hasta que tú no me tomes de tu mano y me hagas parte de tu familia. Y la otra invitación, si usted es miembro de esta iglesia, yo le invitaría a que suba de nivel su fe, a que se dedique a cargar la pila de su fe, a que su fe aumente, a que su fe vaya en aumento. Los que somos miembros de esta iglesia tenemos un gran reto. Hay una parte que lee Rick Warren que me sacudió mucho. Él hace una pregunta al final de su sermón y dice, ¿por qué Dios está usando la iglesia de Saddleback de una manera tan grande? Creo que ahorita van como en 40,000 asistentes el fin de semana. ¿Por qué Dios está usando la iglesia de Saddleback de una manera tan grande? ¿Porque ellos son especiales? No. ¿Porque son mejores que nosotros? No. ¿Porque son consentidos de Dios? No. Definitivamente no. Dios lo está usando porque es una iglesia que está decidida a creerle a Dios. Y si nosotros no logramos más en nuestra vida, en nuestra casa y en nuestra iglesia, es porque no le estamos creyendo a Dios. La única manera de creerle a Dios, de aumentar nuestra confianza en Él, es avivar la relación que tenemos con Él, a través de los tiempos devocionales, a través de la comunión de unos con otros, a través de participar de los tiempos de adoración en la vida de la iglesia. Si algo quiere tomar como riesgo, decídase a subir su nivel de fe delante de Dios. Yo me imagino que esto es como la luna no tiene su propia luz. La luna recibe los reflejos del sol y entonces la luz pareciera que alumbra. Así nosotros no tenemos la fe. No está en nosotros la capacidad de poder creer en Dios. Es simplemente cuando tú permaneces buscando a Dios y conociendo quién es Él, que tu vida es alumbrada, tu vida es alimentada, tu vida es calentada por su presencia en ti. Para eso tienes que discipularte, tienes que comprometerte con tu iglesia, comprometerte a servir, comprometerte a participar. No hay vuelta de hoja, esto no se compra en las farmacias. Únicamente se logra aumentando tus tiempos de exposición al sol, de exposición a la presencia de Dios en ti. Yo quisiera, para terminar, invitarles a entonar el himno que entonamos los varones. Lo vamos a cantar una sola vez. Pero yo quiero invitarle a algo. Si usted quiere aceptar el desafío de aumentar su fe, cántelo. Cierre sus ojos, respire profundo y cántelo con todo su ser, con toda su voz.
Proclame la grandeza de un Dios que es imparable, que es invencible. Aliméntese de Él para que toda la semana usted pueda vivir con la seguridad de que Dios está con usted y que usted va a buscar hacer su voluntad para servir. Los que gusten estén de pie y vamos a cantar esto.